Existen revelaciones que oprimen el corazón de tal manera que cada silencio se transforma en una carga cada vez más pesada con el paso de los días. Hoy es el momento de revelar cómo me ha afectado esta opresión, el secreto que he mantenido oculto en lo más íntimo de mi ser. A los 62 años, experimenté algo que despertó en mí una sensación de vitalidad nunca antes experimentada, ocurriendo de manera totalmente inesperada. Esa mañana, el sistema de irrigación en el jardín volvía a presentar problemas. Las piezas dañadas y mis hábitos desorganizados me hacían reflexionar sobre lo rutinaria que se había vuelto mi existencia en comparación con la de los demás. La soledad, el silencio y la monotonía. Desde que mi marido partió, cada vez que había que reparar algo en el jardín, me veía en la necesidad de solicitar ayuda externa. Seleccioné aleatoriamente un jardinero de la guía telefónica. Diego, la voz juvenil al final del teléfono, resonaba con solidez y profundidad. Expresó su deseo de acudir en el día de hoy. En su tono había algo indescriptible que despertó mi curiosidad. Intenté no poner mucho cuidado. Al final, todo se reducía a un inconveniente con los dispositivos de salida. Sin embargo, al sonar la campana, todo se transformó. Al abrir la puerta, la presencia del joven frente a mí desprendía una vitalidad que de inmediato alejó la rutina de mi existencia. En la entrada, la caja de herramientas de Diego se resbaló de su hombro y cayó al suelo. Drenia consultó sobre la ubicación del patio. Antes de avanzar, titubeé un instante antes de dirigir mi mano hacia el pasillo. Claro, por esa misma entrada. Si quieres ser de los primeros en conocer estos secretos cautivadores, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. No dejes de ver el video completo, ya que se volverá sumamente extraño. Lo conduje hasta la entrada del jardín. La gran complexión del joven llenaba el estrecho pasillo. A través de la fina camiseta que vestía, se podían apreciar claramente sus músculos. Hubo un instante en el que no pude contenerme. Fue imposible apartar la mirada de él. Hacía bastante tiempo que no contemplaba una figura tan impresionante. Fue imposible evitar que mis ojos se quedaran fijos por un instante adicional al deseado. Al ingresar al patio, su actitud segura me hizo pensar que no solo había venido a reparar una boquilla, sino a desbloquear una puerta que llevaba años cerrada. Preguntó si esa era la pieza de la tubería, mientras miraba el antiguo componente en el piso. Expresé con cierta dificultad, claro que sí. ¿Cuál era la razón de su gran ansiedad? Se trataba simplemente de una tarea de arreglo. A pesar de que seguía recordándome, mi corazón se empeñaba en crear una narrativa distinta. Diego se inclinó para inspeccionar la parte inferior del sistema de cañerías. Mientras se desplazaba, los músculos debajo de su camisa se tornaron más marcados. Fue entonces cuando noté que retenía el aliento sin ser consciente de ello. Examinando los conductos con sus manos, comentó que el sistema estaba algo anticuado. Sin embargo, existe la posibilidad de solucionarlo. Es posible que tome varias horas. Inesperadamente, me sorprendió su voz serena y firme. Hacía mucho tiempo que no me encontraba con una persona tan joven y tan segura de sí misma. Quizás esa no era la dificultad. Quizá era que algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar empezaba a manifestarse. Mientras consideraba abandonar el patio, Diego giró repentinamente y nuestras miradas se encontraron directamente. Consultó si podía coger una toalla de ese lugar mientras indicaba una pequeña filtración en el jardín. Llevé mi mano al rostro, sintiendo vergüenza. Claro, respondí de inmediato. Al intentar abrir el armario, mis manos temblaban nerviosamente al girar la perilla. Al entregarle la toalla, nuestras manos se rozaron. En un momento fugaz, experimenté la vibración de ese leve contacto recorriendo todo mi ser. En ese momento, comprendí que aquello iba más allá de ser solo una tarea de arreglo. El breve momento de silencio entre los dos parecía cargar con la carga de largos años de esperanzas. Expresó su gratitud y regresó a sus tareas. Sin embargo, la fugaz mirada en sus ojos me impactó profundamente. Continué reflexionando. ¿Se trató simplemente de un impulso fugaz o este chico había avivado algo que permanecía inactivo en mi interior desde hace mucho tiempo? Mientras Diego se inclinaba para reparar la boquilla, yo continuaba paseando por el patio.
Mis manos se encontraban indecisas, ya sea enredadas o aferradas a la encimera. El silencio reinante en la habitación me agobiaba. Sin embargo, lo que verdaderamente me oprimía el corazón era su mera existencia. No podía evitar que mis ojos se dirigieran hacia él constantemente. La juventud que poseía, su vitalidad y su enfoque total en su labor. Desconocía la razón, pero algo en mi interior comenzaba a despertar después de mucho tiempo. Me vi en la necesidad de expresar algo. Expresé que la cantidad de jardineros jóvenes era limitada, reconociendo que mi observación no era relevante. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a esto? Diego se detuvo un momento y echó un vistazo hacia atrás sobre su hombro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté una sensación cálida que se extendió por todo mi ser, aunque procuraba disimularlo. Comentó que llevaba 5 años realizando esa tarea, y luego se enfocó nuevamente en sus labores. Empecé mi trayectoria como aprendiz y posteriormente emprendí mi propia empresa. Mi afán por descubrir cosas nuevas no tenía límites. ¿Me podrías decir cuántos años tienes, por favor? Interrogué con un matiz de asombro imposible de disimular en mi voz. Sin titubear, mencionó el número 28. Me causó asombro su juventud, aunque al mismo tiempo experimenté una sensación de emoción interna. La juventud de esa persona me conmovió y de manera curiosa me cautivó. Intenté sonreír mientras pronunciaba un suave «ah». No me habría imaginado que tenías 28 años si no me lo hubieras dicho. Tu apariencia denota mayor madurez. Diego tardó en contestar. Sin embargo, pude percibir una sutil alteración en su expresión, como si mis palabras lo hubieran desconcertado. Tras unos instantes de quietud, retomó sus labores. Gracias a su comportamiento profesional, logré recuperar la compostura, aunque mi faceta coqueta seguía presente. ¿Te apetece tomar un café una vez hayas concluido las labores de reparación? Mencioné Drenia como una forma de desviar la conversación. Poseo una impresionante cafetera. Según lo que dicen, mi café es de bastante calidad. Detuvo por un instante, sintiendo como la tensión se apoderaba de sus hombros. Me observó una vez más, como si estuviera realizando ciertas operaciones mentales. Agradezco, pero debo ocuparme de algunas tareas hoy. Cuando acabe, me tendré que marchar de inmediato. Aunque me invadía cierta decepción, era evidente que Diego estaba decidido a mantener una actitud profesional en todo momento. Quizá eso fue lo que lo volvió aún más fascinante. Ella se dedicaba con seriedad a su labor, manteniendo su alto nivel de profesionalismo intacto a pesar de ser joven. Al concluir la tarea, me di cuenta de que me observaba en varias ocasiones mientras guardaba sus utensilios de trabajo. En esas miradas se percibía algo especial. Hay un magnetismo, una intriga, pero también cierta indecisión. Con firmeza, declaró que estaba preparado mientras se colgaba la caja de herramientas en el hombro. El sistema de irrigación tendría que estar operando correctamente en este momento. En caso de cualquier inconveniente, no dudes en contactarme por teléfono. Afirmé que lo llevaría a cabo mientras sujetaba el marco al lado de la puerta. Agradezco la prontitud con la que resolviste este asunto. Imagino que ese es el beneficio de ser joven. En esta ocasión, esbozó una leve sonrisa sin abandonar su comportamiento formal. Se dirigió hacia la puerta y, tras detenerse brevemente, pareció tener la intención de expresar algo, aunque finalmente guardó silencio. Asintió brevemente y se retiró. Experimentaba una conexión creciente con ese chico, algo que jamás debería haber ocurrido, pero desconocía el rumbo que tomaría todo. Lo único que tenía claro era que, después de un largo periodo, mi corazón comenzaba a latir aceleradamente. Me surgió la duda. ¿Se limitaba este asunto únicamente a cuestiones de jardinería? ¿Acaso este chico llegó a mi existencia con la intención de transformar algo? Al día siguiente, me dirigí rápidamente a resolver este asunto de Diego que tenía pendiente en mis contactos. Mientras mi corazón latía con fuerza, escuché el teléfono sonar. Con un tono de urgencia en mi voz, pregunté, Diego, ¿estás ahí? Pienso que el arreglo que hiciste en la boquilla no está funcionando correctamente otra vez. Lamento mucho lo sucedido. Sin embargo, ¿existe la posibilidad de que regreses? A pesar de su habitual profesionalismo,
Diego titubeó brevemente antes de hablar. Por supuesto, esta vez me aseguraré de llevar repuestos adicionales para poder solucionarlo de una vez por todas. Llegaré al lugar en cerca de 1 hora. Después de expresar mi gratitud, al finalizar la llamada, una inesperada oleada de emoción recorrió todo mi ser. En esta ocasión deseaba estar un poco más lista, aunque al mismo tiempo buscaba dar la impresión de estar desprevenida. Mientras rebuscaba en mi guardarropa, mi mano encontró mi bata preferida de encaje negro. Busco algo que sea confortable. Intenté persuadirme a mí misma, pero era consciente de que no estaba teniendo éxito. Al mirarme en el espejo, escuché el timbre sonar. Tomé una profunda bocanada de aire y procedí a abrir la puerta. Diego apartó la mirada de mí brevemente, pero pronto recuperó la compostura. Llevaba consigo su juego de herramientas y también unas cuantas piezas de tubería. Saludos, expresé comportándome como si mi vestimenta fuera completamente corriente. Ojalá no te esté causando demasiadas molestias. Esta boquilla me tiene desquiciada. Diego desvió la vista de mí y se encaminó hacia la puerta que daba al patio. Expresó que no había inconveniente. En esta ocasión, solucionaré el problema de una vez por todas. Acompañé al jardín. Mientras se agachaba para ajustar la boquilla, observaba detenidamente cada gesto de su figura. Mostraba destreza y rapidez con sus manos, aunque se percibía algo más nervioso. ¿Es común que ocurran este tipo de situaciones? Consulté acerca de la ubicación de los componentes en un intento por romper el silencio. El fino tejido de mi bata acarició mi piel, despertando en mí una sensación de valentía aún mayor. Me gustaría saber si, en ocasiones, los objetos que reparas vuelven a estropearse. Diego mantuvo su mirada baja al contestar. En ocasiones dudo, pero en esta ocasión tengo plena confianza en que todo saldrá bien. Cuento con todas las partes que pudiera requerir en este momento. Le elogié por su atención al detalle con una sonrisa sutil en los labios. Imagino que tienes un gran talento en tu labor, especialmente considerando tu corta edad. Mientras me acercaba a la boquilla, sin querer toqué su brazo levemente con mi mano. Después de un instante de inmovilidad, Diego retomó sus labores. A pesar de no dirigirme la mirada, percibí su nerviosismo. Al final, expresó en tono más suave: estoy simplemente intentando cumplir con mis responsabilidades laborales. Por un momento, reinó un profundo silencio. La actitud fría que mostraba me impulsó a actuar con mayor valentía. Mientras él se agachaba para inspeccionar una tubería bajo el grifo, me atreví a rozar su espalda con suavidad. Expresé con tono bromista lo complicado que resulta hallar a una persona tan talentosa como tú. En esta ocasión, Diego se puso de pie y dirigió su mirada hacia mí. En su mirada se reflejaba cierta duda, nerviosismo y un esfuerzo por mantener el dominio de la situación. Al pronunciar Elena, parecía intentar establecer una distancia, como si quisiera mantener cierta reserva. El proyecto está a punto de concluir, luego no te importunaré más. Sin embargo, por un instante, su voz mostró una fragilidad inesperada. Presenciar su intento de huir de esta circunstancia provocó una reacción en mi interior. Experimentó una emoción intensa, un anhelo que tenía tiempo sin experimentar. La duración de esta tensión era incierta para mí, estábamos en una situación límite y la responsabilidad de cruzar esa frontera recaía por completo en nuestro equipo. Mientras Diego se agachaba para arreglar la boquilla, yo me recosté en el armario que estaba cerca y empecé a contemplarlo. La fina tela de mi bata se ceñía a mi figura con cada gesto, generando una actitud bastante sugerente. Diego simulaba no percatarse, aunque no pasó desapercibido para mí el leve temblor en sus manos. El terremoto demostraba que no me estaba desafiando, sino que se estaba enfrentando a sí mismo. Interrogué con un tono de voz algo sarcástico si realmente estaba completamente seguro de sus acciones. Diego siguió trabajando sin levantar la mirada, aunque su respiración se notaba más agitada. Claro, respondió de forma concisa. Esto es extremadamente sencillo. ¿En serio? Me acerqué un poco más y mencioné Drenia. ¿Por qué razón se vuelve a dañar tan seguido, cada 48 horas? Incliné mi cuerpo simulando tomar una toalla del armario y,
En ese instante, la fina cinta de mi bata se deslizó suavemente de mi hombro. El uso de la herramienta me hizo sentir más valiente. Al cruzar miradas con Diego, sus ojos se detuvieron brevemente en los míos antes de regresar velozmente a sus tareas. Sin embargo, en esta ocasión se desplazaba velozmente, como si tuviera prisa por concluir todo rápidamente. Mencionó que quizás en el jardín hay algo adicional que está provocando la situación, mientras apretaba la boquilla con un tono de voz que mostraba cierta inseguridad. Quizás, mencioné recostándome nuevamente en el armario, o puede ser que la dificultad resida en hallar la combinación perfecta. Permití que esas palabras flotaran sin ser respondidas. De repente, el silencio se tornó más espeso y la tensión en el reducido patio se volvió casi insoportable. Después de un breve instante en silencio, Diego decidió dejar a un lado sus utensilios y levantarse. A pesar de su ritmo pausado, su semblante reflejaba un conflicto interno. Mientras intentaba mantener el control, también luchaba contra un anhelo que quería ocultar. Me aproximé más a él, de modo que la separación entre nosotros se redujo a apenas unos cuantos centímetros. Era capaz de percibir cómo respiraba. Mencioné el nombre de Elena en un susurro apenas audible. Antes de lograr concluir, ya tenía sus manos sujetando mi cintura. La tensión en los labios de Elena aumentaba a medida que pasaba el tiempo. El temblor que experimentaba Diego indicaba que algo estaba a punto de transformarse. De repente, el silencio que reinaba entre nosotros se vio interrumpido únicamente por el sonido de nuestra respiración y los latidos de nuestros corazones. En ese instante, todo colisionó. Expresó su preocupación, mencionando que no era apropiado continuar con la acción, aunque su tono denotaba una sensación de incapacidad. En serio, susurré mientras me acercaba a su lado. ¿Estás completamente convencido? En ese instante, Diego mostró vacilación, como si la situación fuera insoportable para él, y de repente me sorprendió con un beso en los labios. El beso entre nosotros se inició de forma pausada y dubitativa, pero rápidamente la intensidad de la pasión se desató. Nos abrazamos con los ojos sellados. Diego se acercaba cada vez más a mí con el paso de los segundos, y nos dirigimos hacia la casa, tropezando con las paredes a nuestro paso. Nuestros dedos se entrelazaron, nuestros latidos se intensificaron y en un instante de pasión, percibí cómo todo se transformaba velozmente. Al llegar a la casa, Diego me sujetaba con firmeza por la cintura, impidiéndome apresurar el paso. Los acontecimientos se desarrollaron con tanta rapidez que nos vimos atrapados en un forcejeo físico. Mi mente aún asimilaba lo sucedido mientras mi cuerpo se entregaba por completo. Cometimos un error del que no había vuelta atrás. Al entrar en la habitación, nos encontramos con que todo se había derrumbado de manera inesperada. Diego dejó su camiseta en el patio y sus pantalones estaban tirados al lado de la cama. En el pasillo, la fina bata de tela se deslizaba sobre la alfombra. A pesar de que todo estaba en caos, ninguno de los dos lograba tranquilizarse. Nos encontrábamos tumbados en la cama, uno junto al otro. Nuestros cuerpos permanecían en contacto, sincronizados en cada respiración. La rapidez con la que ocurrió todo hizo que pareciera que el tiempo se congelara por un instante. Resultaba complicado expresar con palabras lo que experimentaba en ese momento. Me encontraba rodeado por un océano de situaciones. Los poderosos brazos de Diego rodeaban mi cuerpo mientras mantenía los ojos cerrados. Sin embargo, podía percibir cada sonido a mi alrededor. ¿Eres capaz de inhalar y exhalar con normalidad? Con una sonrisa leve, pregunté mientras me recostaba en su pecho. Aún tenía mis manos sobre su figura, percibiendo cada uno de sus movimientos. Diego asintió con firmeza, su voz temblorosa pero llena de determinación. Creo que sí, pero jamás experimenté algo similar con anterioridad. Un breve lapso de silencio se hizo presente. En ese instante, noté que la respiración de Diego se agitó ligeramente y no pude pasar por alto ese detalle. ¿En serio? Mis labios destilaban más calor que los suyos. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Elena expresó que, aunque no tiene certeza, imagina que todo resultó tan complejo como era necesario, mencionó mientras acariciaba mi pelo. Sin lugar a dudas, contar contigo en este momento significa todo para mí. Durante un instante,
Me desconecté por completo del reloj. Mi mente estaba confusa y desordenada. Mientras me encontraba sumergido en la experiencia, de pronto la lucidez regresó a mi mente y me cuestioné si aquella situación era simplemente un instante de desvarío o algo distinto. ¿De qué manera podemos dar una explicación a esto? Inquirí sobre la ubicación de los componentes con una sonrisa leve en el rostro. En la mirada de Diego, percibí un instante de duda y, al mismo tiempo, una intensa pasión. De forma pausada, expresó su opinión de que no era necesario dar una explicación. En ocasiones, no es preciso justificar las situaciones. Compartimos la cama para dormir juntos. Mientras compartíamos el mismo aire, envueltos en la magia del instante, una interrogante persistía en mi mente. ¿Fue esto simplemente un instante de descontrol o el inicio de algo mayor? De forma pausada, fijando la mirada en los ojos de Diego, realicé la pregunta: ¿cuál es el desenlace de esto? Diego, ¿has considerado esa posibilidad? Después de reflexionar un instante, Diego tomó una profunda bocanada de aire. Más adelante reflexionaremos sobre eso, expresó acariciando mi pelo. En este preciso instante, vamos a saborear este momento. Mis sentimientos experimentaron una transformación compleja en mi interior, sin embargo, algo era indudable. En ese instante, todo era simplemente inigualable. En la noche de hoy, este instante sería exclusivamente para nosotros dos y, sin importar lo que suceda, permanecerá en nuestra memoria para siempre. Así que llegó la calma, y en ese momento de silencio se presentó una ocasión para comprender no solo lo que había sucedido antes, ni lo que vendría en el futuro, sino algo mucho más profundo. Si has alcanzado este punto, es evidente que estás cautivado por la trama. Existe una gran cantidad de información para compartir y deseas estar al tanto de todo. Recuerda pulsar en el botón de seguir para activar las notificaciones y compartir tus impresiones sobre este relato. Me encantaría conocer tus opiniones, así que hablemos en la sección de comentarios.